Buenas. Antes de comenzar, te hago una última advertencia. Si todavía no estás suscrito a Horror Code, hacelo ahora, así vas a estar acá cuando se cuenten las próximas historias. Créeme, no querrás perdértelas. El turno de la fábrica cerrada. Me llamo Rubén, tengo 48 años y trabajé como guardia de seguridad durante casi 2 décadas. Pasé por todo tipo de lugares, depósitos, oficinas, hospitales, pero nunca me había tocado cuidar una fábrica abandonada. Cuando acepté ese turno, pensé que iba a ser tranquilo. Una simple guardia nocturna para reemplazar a un compañero que se había enfermado. Un par de noches, nada más. Pero desde entonces, cada vez que escucho el ruido de una prensa hidráulica o el eco de una máquina vieja, se me eriza la piel. La fábrica quedaba en la zona oeste del conurbano bonaerense, cerca de Morón. Era un edificio enorme, con techos altos y estructuras oxidadas. Había sido una metalúrgica muy conocida en los años 80, pero había cerrado hacía tiempo por un accidente fatal que dejó varias máquinas inutilizadas. Cuando llegué, el encargado me explicó que el predio estaba a medio desmantelar y que lo único que quedaba era el galpón principal, lleno de chatarra y maquinaria vieja. Mi tarea era sencilla, recorrer el perímetro cada hora y controlar que nadie se metiera. La primera noche todo fue normal. Silencio, olor a óxido y un frío húmedo que se metía en los huesos. Caminé con mi linterna por los pasillos cubiertos de polvo y vi las huellas de quienes habían pasado antes que yo, restos de herramientas, latas de pintura, incluso un viejo casco colgado en una viga. Me senté en el pequeño cubículo que usaban de puesto de vigilancia, con una estufa eléctrica que apenas calentaba. Encendí el termo y me preparé unos mates, mientras escuchaba el viento colarse por las chapas. Cerca de las 2 de la mañana, escuché un sonido metálico. No fuerte, pero lo bastante claro como para hacerme poner de pie. Era un golpe repetido, acompasado, que venía desde el fondo del galpón. Caminé despacio, alumbrando con la linterna, pensando que podía ser un gato o una rama suelta moviéndose con el viento. Pero el ruido seguía, clank, 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 como si una máquina estuviera en funcionamiento. Cuando llegué al fondo, el sonido se detuvo de golpe. Iluminé la prensa hidráulica, una de esas enormes que ocupaban casi toda una pared. Era vieja, cubierta de polvo, pero estaba caliente al tacto. Eso me descolocó. Toqué el metal con la palma de la mano y sentí el calor acumulado, como si hubiera estado funcionando hacía minutos. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Solo el zumbido lejano de los transformadores eléctricos de la calle. Volví al puesto y traté de convencerme de que sería alguna reacción del metal o el ruido de la estructura acomodándose. Pero una hora después, volvió el sonido. Esta vez más fuerte, más rítmico, acompañado de lo que juraría eran pasos. Pasos pesados que resonaban sobre el piso de cemento, moviéndose en dirección contraria a la mía. Caminé con la linterna en alto, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. El haz de luz se movía sobre las columnas, sobre los montones de hierros, hasta que algo cruzó delante mío. Una sombra. Fue un segundo. Una figura alta, encorvada, que se perdió detrás de una de las máquinas. Corrí hasta ahí, pero no había nadie. El polvo del suelo estaba removido, eso sí. Huellas marcadas, como si alguien descalzo hubiera caminado sobre la superficie cubierta de polvo. Decidí revisar los registros que guardaban en una oficina contigua. Encontré una carpeta amarillenta con informes del accidente del 87. Un operario había muerto atrapado en la prensa principal, la misma que yo había escuchado funcionar. El nombre estaba escrito a mano, con tinta corrida, Héctor Sosa, 42 años, prensista. Decía que el cuerpo había quedado tan aplastado que tardaron horas en sacarlo. Esa segunda noche me costó mucho volver. Pero necesitaba el dinero. Llegué antes del anochecer y encendí todas las luces posibles. El galpón se llenó de un resplandor débil, anaranjado. Mientras revisaba el sector norte, vi una marca en la pared, una mano completa, como si alguien la hubiera apoyado con grasa o sangre seca. Me acerqué, y el olor metálico era inconfundible. Mientras caminaba de vuelta, sentí que algo me seguía.
Cada paso mío tenía otro justo detrás, con un leve retraso. Paraba yo, paraba eso. El eco del galpón hacía difícil saber de dónde venía, pero juraría que estaba cerca, demasiado cerca. Giré varias veces, alumbrando con la linterna, y el haz de luz solo mostraba el polvo suspendido en el aire. Pasada la medianoche, la temperatura bajó de golpe. Un viento helado recorrió el galpón y las luces titilaron. Desde el fondo, volvió a sonar la prensa. Esta vez con un chirrido largo, oxidado, que retumbó como un lamento. En ese instante, el foco del techo se apagó y el único sonido fue el golpeteo del pistón descendiendo lentamente. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis piernas no reaccionaban. El aire cambió. Un olor agrio, mezcla de grasa vieja y metal quemado, se metió por mis fosas nasales. Y entonces lo vi, un destello, una figura apenas iluminada por la luz roja de emergencia. Parecía un hombre, pero se movía torcido, con los brazos colgando. La linterna temblaba en mi mano cuando logré apuntar hacia él. La figura se detuvo frente a la prensa. Y vi su cara. No era una visión clara, sino una mezcla de carne y sombra. El rostro hundido, deformado, como si la mandíbula se hubiera fundido con el pecho. Tenía un overol azul manchado y una placa oxidada en el bolsillo. Alcancé a leer un nombre, Héctor. Cuando quise retroceder, escuché su respiración, pesada, irregular, a unos metros de mí. Di un paso atrás y tropecé con una cadena. Caí al suelo, la linterna rodó lejos y el haz de luz quedó apuntando hacia el techo. Fue ahí cuando sentí un golpe seco, metálico, como si algo hubiera caído justo a mi lado. Al girar, vi una mancha oscura expandiéndose por el suelo y el olor a sangre fresca me hizo casi vomitar. No sé cómo, pero conseguí levantarme y correr hasta la casilla de seguridad. Me encerré adentro, con la espalda contra la puerta, mientras afuera la prensa seguía sonando. Cada golpe retumbaba en el pecho, y entre uno y otro creí escuchar murmullos, como si alguien hablara solo, repitiendo una orden. Otra vez, otra vez. Al amanecer, cuando llegaron los obreros del desguace, todo estaba en silencio. Les conté lo que había pasado. Uno de ellos, un hombre grande con gorra, me miró serio y me dijo: ese Héctor era mi tío. Murió laburando acá. Dicen que lo que más quería era jubilarse, pero nunca lo dejaron. Capaz todavía sigue esperando que le den el relevo. No supe qué responder. Me fui sin mirar atrás. Pero aún hoy, cuando paso por esa zona, bajo la ventanilla y juro escuchar, entre el ruido del tránsito, ese golpe seco. La prensa del muerto, repitiendo su turno eterno. Y cada vez que lo oigo, me pregunto si realmente me fui de esa fábrica, o si, de algún modo, sigo vigilando junto a él. Las cámaras del supermercado. Me llamo Martín, tengo 37 años, y hace poco más de 10 trabajé como sereno en un supermercado de las afueras de Mendoza, en la zona de Godoy Cruz. El turno de noche siempre fue tranquilo, revisar los accesos, controlar las cámaras, hacer rondas cada tanto. Pero aquella semana, algo cambió. Y desde entonces, cada vez que miro una pantalla de seguridad, no puedo evitar sentir que alguien también me está mirando desde el otro lado. El local era grande, con varias entradas laterales que daban a los depósitos. Las cámaras cubrían todos los pasillos, las cajas y los accesos. Yo trabajaba solo, en una oficina pequeña al fondo, frente a un muro con más de 20 monitores. A las 11 de la noche el personal se iba y quedaba únicamente el guardia de portón, que hacía rondas cada hora. El resto del tiempo era silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado y el parpadeo verde del sistema de grabación. La primera vez que lo noté fue un martes. Pasaban las 12:20 cuando vi un movimiento en el monitor 6, el que daba al pasillo de limpieza. Pensé que sería un reflejo, porque el sensor de movimiento a veces se activaba con los cambios de luz exterior. Pero esta vez el movimiento era claro, una figura blanca cruzó frente a la cámara, despacio, como si flotara. Rebobiné el video y lo volví a ver. Era una mujer. Vestía una especie de bata o túnica blanca, y el cabello le caía sobre la cara.
Caminaba lentamente entre las góndolas vacías, sin tocar nada. Cuando llegó al final del pasillo, desapareció fuera del encuadre. Lo más raro fue que la cámara no había registrado sonido ni sombra, solo esa figura translúcida, ligeramente borrosa. Pensé en llamar al guardia del portón, pero preferí no quedar como un loco. Decidí revisar en persona. Caminé hasta el pasillo de limpieza, con la linterna en mano. Todo estaba en orden. Ni puertas abiertas, ni huellas, ni nada fuera de lugar. Revisé los sensores, no había activación reciente. Volví a la oficina tratando de convencerme de que sería un fallo del sistema. Pero cuando me senté frente a los monitores, la figura volvió a aparecer. Esta vez, en el pasillo de bebidas. Mis manos empezaron a temblar. La vi detenerse frente a una góndola y girar la cabeza hacia la cámara. No podía distinguir el rostro, solo un vacío oscuro bajo el cabello. Era como si supiera que la estaba mirando. Corté la transmisión un segundo y volví a ponerla en directo. Nada. Todo vacío. Pero el sistema mostraba que la cámara seguía grabando. Al rebobinar, ahí estaba de nuevo. En el mismo punto, a la misma hora exacta. La mujer aparecía cada vez que el reloj marcaba las 0:23. Al día siguiente, cuando llegó el supervisor de mantenimiento, le conté lo que había pasado. Me dijo que probablemente era una interferencia, un bucle del sistema o una sombra reflejada. Aún así, revisó las cámaras conmigo. Vimos toda la grabación de la noche. La figura aparecía en 3 pasillos distintos, siempre caminando en la misma dirección, hasta desvanecerse en la puerta que daba al depósito. Le pregunté si había alguna historia rara sobre el lugar. Me miró sin ganas de hablar, pero al final soltó. Dicen que cuando construyeron este supermercado encontraron restos de una vieja casa en el terreno. Una mujer había muerto ahí, en un incendio. Pero no le des bola, esas son cosas que dicen los empleados viejos. Esa noche volví al trabajo con el estómago revuelto. Apenas podía concentrarme. Puse un termo con café y traté de mantenerme ocupado, pero a medida que pasaban las horas, me invadía la ansiedad. Miraba los relojes digitales una y otra vez, como si el tiempo se moviera más lento. Cuando dieron las 0:20, el corazón me empezó a latir con fuerza. En el monitor 6, la imagen se distorsionó. Una interferencia breve, un salto de señal. Y de repente, ahí estaba ella. La misma silueta blanca, avanzando entre las góndolas de limpieza. Pero esta vez, las luces del pasillo comenzaron a parpadear justo detrás de su paso, como si las apagara al caminar. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté decidido a comprobarlo. Crucé la puerta de la oficina, el ruido de mis pasos retumbaba en el piso encerado. A medida que me acercaba al pasillo, sentía un olor extraño, una mezcla de perfume antiguo y humo, como de algo quemado. La luz del techo titilaba. Cuando llegué al pasillo, estaba vacío. Ni un solo sonido. Avancé unos metros, y justo cuando pasé frente a la sección de detergentes, sentí una ráfaga fría que me recorrió el cuerpo entero. Fue como si alguien hubiera pasado corriendo detrás de mí. Giré la cabeza, y la vi reflejada en la puerta del freezer del fondo, una mujer con bata blanca, inmóvil, mirándome desde pocos metros. Grité y la linterna se me cayó de las manos. La recogí como pude y apunté hacia el lugar. No había nadie. El reflejo había desaparecido. El silencio volvió a ser absoluto. Me quedé quieto varios segundos, con la respiración entrecortada, hasta que logré volver a la oficina. Cuando revisé las grabaciones de esa noche, lo que vi me dejó helado. En la imagen, se me veía caminar por el pasillo, pero detrás mío, claramente, se movía una figura blanca que avanzaba a la par. En un momento, parecía extender la mano hacia mi hombro. Luego la imagen se cortaba y volvía a mí solo, saliendo corriendo hacia la cámara. En los días siguientes, intenté no pensar en eso. Pero cada noche a la misma hora, sin importar el día, la interferencia regresaba. Algunas veces no se veía nada, otras, aparecía apenas un destello, como si alguien se asomara desde el final del pasillo. Empecé a notar que el aire cambiaba justo antes de que ocurriera,
el ruido del sistema se apagaba por completo y el ambiente se enfriaba a varios grados. Una madrugada decidí dejar mi celular grabando el sonido ambiente. Cuando revisé la grabación al día siguiente, me encontré con algo que todavía me cuesta escuchar. A las 0:23 exactas, se oye el zumbido eléctrico detenerse y una voz femenina susurrar algo apenas audible. Repetí la pista varias veces hasta entenderlo. Decía: ¿dónde está mi casa? El gerente, al enterarse, pidió que se reemplazara todo el sistema de cámaras por uno nuevo. Cuando los técnicos instalaron los nuevos equipos, uno de ellos se acercó a mí y me preguntó si era verdad que aparecía la mujer blanca. Me mostró una foto en su celular, una imagen tomada por otro empleado del turno de día, donde en la sección de lácteos se veía un reflejo humano en una heladera apagada. Esa fue mi última noche allí. No esperé al cambio de turno ni a que me pagaran el mes completo. Dejé mi uniforme, el llavero del sector cámaras, y me fui. Al salir, giré una vez más hacia el edificio. En la vidriera del frente, reflejada en el cristal, pude jurar que vi una silueta blanca quieta, de pie entre los estantes oscuros. Al otro día le mostré el video al supervisor, pero en el sistema central ya no existía. Los archivos del acero aún estaban completamente vacíos, como si nunca se hubieran grabado. El técnico de mantenimiento dijo que el disco se había reiniciado por error. Pedí el cambio de turno esa misma semana. No quise volver más de noche. Un mes después me enteré de que el nuevo sereno, un muchacho joven, había renunciado sin dar explicaciones después de su segunda guardia. Solo dijo una frase antes de irse. Yo la vi también. Y no estaba sola. Desde entonces, evito mirar cámaras de seguridad a medianoche. Porque aprendí algo que nadie me explicó. Hay lugares donde las imágenes no solo muestran lo que está pasando, sino también lo que sigue pasando, aunque ya debería estar muerto. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. La guardia del Hospital Viejo. Me llamo Esteban, tengo 43 años, y durante un tiempo trabajé como guardia de seguridad en edificios públicos cerrados. Eran lugares olvidados, con olor a humedad y paredes descascaradas, donde el silencio se sentía más pesado que en cualquier otro sitio. Pero ninguno me marcó tanto como el viejo hospital de Tucumán, ese que cerraron hace más de una década. Me contrataron para custodiarlo durante un mes, mientras terminaban unos trámites de demolición. Un mes que se me hizo eterno. El hospital quedaba sobre una avenida importante, rodeado por casas bajas y negocios cerrados por las noches. Tenía 3 pisos, un subsuelo y un ala completa clausurada desde los 90. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y los pasillos olían a cloro viejo y moho. Solo había una pequeña garita en la entrada principal y, dentro, una linterna, un escritorio y un termo. No había electricidad. Lo habían desconectado todo, incluso el generador. La primera noche fue tranquila, aunque inquietante. A lo lejos se escuchaban los perros y el ruido ocasional de autos. Cada tanto, el viento hacía mover las puertas metálicas del acceso de ambulancias, produciendo un chirrido que se repetía una y otra vez. Caminé con la linterna por el pasillo principal, alumbrando las paredes despintadas y los carteles viejos: guardia, pediatría, cirugía mayor. El eco de mis pasos rebotaba de una forma que me hizo sentir observado. Esa sensación creció al acercarme al área de urgencias. Había camas con sábanas amarillentas, algunas aún con sogas de sujeción en los bordes. En un rincón, una camilla metálica con una manta doblada como si alguien la hubiera dejado lista. Me pareció escuchar un leve sonido de ruedas, como si una de las camas se moviera. Apunté la linterna, pero no había nadie. Me convencí de que el viento se colaba por las rendijas y hacía mover las cosas. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el primer timbre. Fue un sonido breve, agudo, metálico. Me sobresalté, porque sabía que no había electricidad. Salí de la garita, miré hacia el edificio y lo escuché de nuevo: din, 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 repetido, insistente, proveniente del sector de guardia. Me quedé quieto varios segundos, esperando que parara. Pero siguió.
Caminé hacia adentro, sosteniendo la linterna con una mano y el bastón con la otra. El aire era pesado, el olor a desinfectante viejo me mareaba. Llegué a la puerta de guardia, y el timbre seguía sonando. Revisé el tablero eléctrico, todos los cables estaban cortados. Sin embargo, el botón del mostrador se hundía y soltaba ese ruido, una y otra vez, como si alguien lo estuviera presionando desde el otro lado. Cuando empujé la puerta, el timbre cesó. Adentro, la linterna iluminó una escena que me heló la sangre, varias camas revueltas, cortinas rasgadas, y en una esquina, un escritorio cubierto de polvo con fichas de pacientes desparramadas por el suelo. Avancé despacio, agachándome para levantar una de las carpetas. En la etiqueta se leía un nombre borrado, pero la siguiente estaba más legible: ingreso 14 de febrero de 2007. Seguí revisando, curioso, hasta que encontré una ficha nueva, limpia, como si alguien la hubiera colocado recientemente. En el encabezado, con letra prolija y tinta fresca, estaba escrito mi nombre, Esteban Roldán. El aire se volvió helado. Solté la carpeta y di un paso atrás. La linterna temblaba en mi mano. No podía entenderlo. No había forma de que alguien supiera mi nombre completo. La empresa apenas me había contratado el día anterior. De repente, escuché un ruido seco, como si algo metálico hubiera caído al suelo en el pasillo contiguo. Giré la linterna y vi una camilla moviéndose lentamente, como empujada por alguien invisible. El chirrido de las ruedas sobre el piso se extendió hasta desaparecer en la oscuridad. Empecé a retroceder, y al hacerlo, un portazo retumbó en la otra ala del hospital. El corazón me golpeaba en el pecho. Corrí hacia la salida, pero al pasar frente a la recepción vi algo que me detuvo. El teléfono viejo, desconectado, colgando del cable, comenzó a sonar. No el timbre de antes. Era un ring clásico, profundo, insistente. Me acerqué sin pensar y levanté el tubo. Al otro lado solo había silencio. Por un momento creí oír respiración, lenta, pesada. Luego una voz casi inaudible, femenina, dijo: paciente ingresado. Esteban, sala 2. El tubo se me cayó de las manos. Retrocedí hasta tropezar con una silla. El sonido se cortó. Todo quedó en silencio, excepto por mi respiración entrecortada. Decidí no seguir explorando y salí del edificio sin mirar atrás. Me quedé afuera, apoyado en la pared, hasta que amaneció. La segunda noche fue peor. Quise renunciar, pero el supervisor me aseguró que eran cosas del edificio, ruidos de cañerías o vibraciones del viento. Me ofreció pagarme el doble si completaba el turno. Acepté, más por necesidad que por valentía. Me llevé una radio pequeña y dejé las luces del pasillo principal encendidas con una batería portátil. Pasada la 1, la radio comenzó a emitir estática. Subí el volumen, y entre el ruido escuché lo que parecía una voz, distorsionada, repitiendo mi nombre. En ese mismo momento, las luces parpadearon y el timbre volvió a sonar. No pude contenerme, grité que se detuviera, que ya sabía que no había nadie, que no me asustaran más. El sonido cesó, de golpe, como si me hubiera obedecido. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Luego, un golpe seco resonó justo detrás mío. Me giré con la linterna y vi la puerta de ingreso de pacientes completamente abierta. Dentro, una de las camillas estaba ocupada. No quiero sonar exagerado, pero juro por mi vida que vi una silueta acostada allí, bajo una sábana. Me acerqué lentamente, y cuando toqué el borde del colchón, la forma se deshizo en polvo. Salí corriendo hasta la garita. Ya no sentía miedo, sino una desesperación que me hacía temblar. Miré el reloj, eran las 3:17. En la pared del fondo, donde antes no había nada, ahora colgaba una ficha plastificada con mi nombre y una foto mía, de carnet, que yo nunca había entregado. Abajo decía: paciente, ingreso confirmado. A la mañana siguiente, el supervisor no me creyó una palabra. Me pidió que entregara las llaves y me dijo que otro se haría cargo del puesto. Años después, cuando pasé por la zona, vi que el hospital seguía igual, sin demoler.
La fachada descascarada, las ventanas tapadas con maderas y el cartel oxidado de guardia colgando torcido. Desde entonces no volví a trabajar de noche. Pero a veces, en silencio, cuando la casa está oscura y el viento sopla desde el sur, me parece escuchar ese timbre lejano. Suena 3 veces, igual que aquella noche. Y me recuerda que tal vez, en algún registro viejo, yo sigo figurando como paciente ingresado, en un hospital que hace años dejó de existir. El silbido del depósito. Me llamo Alejandro, tengo 40 años, y trabajé casi toda mi vida de sereno en depósitos y galpones industriales. La mayoría de las noches eran iguales, frías, silenciosas, monótonas. Pero hubo una, en una planta de almacenaje de las afueras de Córdoba, que nunca pude olvidar. Todavía, cuando escucho un silbido en la calle, siento el mismo escalofrío que aquella vez. El lugar quedaba sobre la Ruta 19, en una zona de poco tránsito nocturno. Era un predio grande, con varios contenedores metálicos apilados y un galpón principal donde se guardaban materiales de construcción. Tenía una casilla prefabricada para el guardia, un reflector al frente y un portón corredizo que se abría con una llave vieja. La empresa me contrató para cuidar durante la noche porque habían tenido algunos robos. La primera semana fue tranquila. Revisaba cada tanto los contenedores y anotaba en una planilla las rondas. El único sonido era el del viento que soplaba entre las chapas, produciendo un silbido natural. Pero aquella noche, un viernes, algo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché un silbido diferente. No era el viento. Era más corto, más agudo, humano. Pensé que alguno de los muchachos del turno de día se había olvidado algo y quería asustarme, así que salí con la linterna en mano y recorrí el perímetro. La luz rebotaba en las paredes metálicas y cada paso resonaba en el eco hueco del lugar. El silbido se detuvo unos segundos y luego volvió, esta vez a mi derecha. Parecía moverse, como si alguien caminara entre los contenedores, alejándose cada vez que me acercaba. ¿Quién anda ahí?, grité, intentando sonar firme, aunque la voz me tembló. Nadie respondió. Solo el eco de mi propia voz. Caminé hasta el fondo, hacia la zona donde se amontonaban los pallets viejos. La linterna iluminó huellas en el polvo, eran pequeñas, descalzas, y se perdían detrás de un contenedor oxidado. Me agaché para verlas mejor y sentí una ráfaga de aire frío detrás de mí. Giré de golpe, y el silbido sonó otra vez, muy cerca, como justo al lado de mi oído. Me aparté de un salto. Alumbré con la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Lo más raro fue que el haz de luz parecía volverse más débil, como si algo lo absorbiera. Volví corriendo a la casilla, cerré la puerta con traba y me quedé en silencio, escuchando. El silbido se repetía cada pocos segundos, ahora más suave, casi como si viniera desde adentro del galpón. Tomé valor y salí otra vez. Empujé la puerta metálica del depósito, que chirrió como si no la hubieran abierto en años. El interior era oscuro, con filas de estanterías y herramientas viejas. Avancé unos metros. El aire olía a tierra húmeda y aceite. Y ahí volvió, el silbido, más prolongado, más profundo. Esta vez sonaba, triste. Mientras caminaba entre los pasillos, noté que algunos de los contenedores tenían marcas en las chapas, como si alguien hubiera pasado la mano sucia o grasienta por encima. En el suelo, entre restos de cartón y polvo, encontré una gorra vieja con el logo de la empresa original, una constructora que había cerrado hacía más de 10 años. Dentro tenía una etiqueta con un nombre casi borrado, J. Barrio Nuevo. A la mañana siguiente, le pregunté al encargado si conocía a alguien con ese nombre. Se quedó callado unos segundos y me dijo que sí, que había sido un peón que murió en el depósito hacía tiempo, cuando el lugar aún estaba en funcionamiento. Se había resbalado bajo un montacargas y el bloque de cemento lo había aplastado. Era un tipo bueno, callado, que siempre silbaba mientras trabajaba, me dijo. Me quedé helado. No le conté que yo también lo había escuchado. Esa noche volví al trabajo con una sensación rara. No quería demostrar miedo, pero cada vez que el viento pasaba entre las chapas me parecía oír ese mismo tono humano, inconfundible.
Encendí una radio pequeña para tener algo de ruido, pero a medianoche la señal se cortó. La estática llenó el aire, y entre el ruido escuché un silbido nítido, mezclado con la frecuencia, como si alguien estuviera pegado al micrófono. Iluminé hacia el fondo y distinguí una silueta. Pequeña, encorvada, moviéndose lentamente entre las sombras. Me quedé inmóvil. La figura se detuvo también, como si me hubiera escuchado. Durante unos segundos no pasó nada, hasta que algo metálico cayó del estante, un gancho oxidado que golpeó el piso y rebotó hacia mis pies. Retrocedí y salí corriendo. Quise abrir el portón para irme, pero la llave no giraba. No estaba trabada ni cerrada, simplemente no giraba. Probé empujar, golpear, nada. El hierro no cedía. El silbido volvió a sonar, esta vez justo detrás del portón. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien estuviera del otro lado, imitándome el ritmo de la respiración. Volví a la casilla y busqué el celular para llamar al encargado, pero no tenía señal. Solo la pantalla iluminando mis manos temblorosas. Encendí el reflector exterior para alumbrar el patio, pero apenas lo hice, vi algo que me paralizó, una sombra proyectada sobre los contenedores, alta, delgada, con los brazos extendidos hacia adelante. El reflector parpadeó y se apagó de golpe. La oscuridad fue total. Afuera se escuchaban pasos arrastrándose, lentos, pesados. Y entre cada paso, un silbido corto, como una respiración contenida. Intenté encender la linterna, pero no prendía. De repente, la traba de la puerta comenzó a moverse sola, temblando con un golpeteo rítmico. Me eché hacia atrás, presionando la espalda contra la pared. No puede ser real, me repetía. El metal se levantó unos milímetros y luego cayó de nuevo. En ese momento, el silbido se detuvo. El silencio duró apenas unos segundos. Después, escuché 3 golpes secos en la ventana. 1, 2, 3. La cubrí con mi mano, temblando, y del otro lado, algo golpeó al mismo tiempo desde afuera, exactamente donde yo tocaba. Me aparté, con el corazón desbocado. El resto de la noche fue una tortura. No volví a salir. Me quedé sentado en la silla, con la mirada fija en la puerta, hasta que amaneció. Cuando llegó el encargado y le conté lo ocurrido, me miró serio y dijo que no era la primera vez que pasaba algo así. Hace años, me explicó, antes de que esto fuera depósito, el terreno era una cantera. Dicen que un peón murió aplastado por un bloque de cemento. Era un tipo callado, que siempre silbaba cuando trabajaba. Desde entonces, algunos aseguran escucharlo por las noches. Le mostré las huellas que había visto. Todavía estaban marcadas en el polvo, aunque ya más borrosas. Ninguno quiso acercarse mucho. Dejamos el portón abierto para que ventilara, y cuando volví a mirar hacia el galpón, juro que vi algo moverse detrás de los contenedores, como una sombra que se deslizaba. Esa fue mi última noche en ese lugar. Renuncié sin cobrar lo que me debían. Pero a veces, cuando paso por esa ruta de madrugada, abro apenas la ventanilla y escucho. Porque dicen que si el viento sopla desde el sur, se oye un silbido corto, repetido, que parece venir del depósito. Algunos creen que es el eco del viento entre las chapas. Yo no. Yo sé lo que escuché. Y estoy seguro de que, en ese galpón, alguien todavía camina descalzo entre los contenedores, silbando para que no lo olviden. La escuela en obra. Me llamo Miguel, y durante años trabajé de sereno en obras y edificios públicos. Siempre pensé que el miedo era cosa de la cabeza, que uno se sugestionaba cuando pasaba demasiadas noches solo. Pero después de lo que viví en esa escuela de Santa Fe, ya no estoy tan seguro. No sé si lo que vi fue real o si algo me hizo ver lo que necesitaba para no volver nunca más. Me habían contratado para custodiar una escuela en remodelación, un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, cerca de un barrio viejo donde casi no quedaba gente viviendo. La estructura principal era de ladrillo rojo, con pasillos largos y un patio central cubierto de baldosas rotas. Durante el día, obreros y albañiles trabajaban a todo ritmo, pero de noche, el silencio era tan denso que hasta el más leve crujido de madera parecía un grito.
La primera noche transcurrió tranquila. Hacía frío, así que me quedé dentro de un aula vacía, con una estufa portátil y un termo de café. A eso de las 2 de la mañana salí a recorrer el pasillo y noté algo curioso: una de las puertas del fondo estaba entreabierta. La cerré sin darle importancia, pero cuando volví a pasar 20 minutos después, estaba otra vez abierta. Pensé que el viento la había empujado. La segunda noche, mientras revisaba el ala norte, escuché pasos rápidos en el corredor principal, como si un grupo de chicos corriera descalzo sobre el piso. Me asomé con la linterna y no vi a nadie. Volví a mi asiento, algo inquieto, pero decidido a no dejarme impresionar. A los pocos minutos, los pasos regresaron. Esta vez más cerca, acompañados de lo que parecían risas ahogadas, esas risas contenidas que uno escucha en los recreos. Salí al patio y enfoqué con la linterna. Todo estaba vacío. Sin embargo, en el polvo fino que cubría las baldosas, alcancé a ver pequeñas marcas, como de pies de niño. No era posible, el lugar estaba cerrado con candado, las paredes tenían 3 metros de altura y el portón principal estaba asegurado por dentro. A medida que pasaban los días, empecé a notar otras cosas. Herramientas que desaparecían del depósito y aparecían en lugares imposibles, como arriba de los tanques de agua o dentro de los baños clausurados. Un plano de obra, que yo mismo había dejado en la garita, apareció doblado sobre una de las bancas del aula incendiada. Lo comenté con el capataz, pero se limitó a decirme que no le diera importancia, que era el aire moviendo cosas. Pero el aire no deja huellas pequeñas en el polvo. Una tarde, antes de comenzar mi turno, hablé con una señora que vivía en una casa lindera al terreno. Le pregunté si alguna vez había escuchado algo raro por las noches. Ella me miró con una expresión entre miedo y resignación y me dijo que su abuelo siempre contaba que esa manzana estaba maldita desde el incendio de la vieja escuela. Que, después del fuego, los vecinos empezaron a ver luces moviéndose solas en el terreno vacío, como si fueran luciérnagas que nunca se apagaban. Esa noche, cuando regresé, noté que el ambiente era distinto. No hacía viento, pero las cortinas improvisadas de plástico se movían como si alguien pasara caminando detrás. Incluso los perros del barrio, que solían ladrar al caer la noche, estaban en silencio. Encendí la radio para no sentirme tan solo, pero a los pocos minutos comenzó a distorsionarse. Entre la estática juraría haber escuchado voces infantiles riendo, muy bajito. La tercera noche fue la peor. Había una niebla baja que cubría el suelo y un olor a cal mojada que se metía por la nariz. Me senté en la garita con el mate cuando, de pronto, escuché el sonido inconfundible de algo que rebotaba en el patio. Era una pelota. Un pom seco, constante, como si alguien la lanzara contra las paredes. Me levanté despacio, abrí la puerta de la casilla y la vi, una pelota roja y sucia que rodaba sola, girando sobre sí misma, hasta detenerse a pocos metros de mis pies. Me agaché para tocarla, y justo en ese momento sentí una corriente helada detrás de mí, como si alguien hubiera pasado corriendo. Giré de golpe y alcancé a ver una sombra pequeña cruzando hacia los salones. Corrí detrás, llamando con voz temblorosa. Nene. ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? La sombra se detuvo al final del pasillo. La linterna temblaba en mi mano. Vi la silueta de un chico, flaco, con una camisa blanca y pantalones cortos, parado frente a una de las puertas. Tenía la cabeza gacha, como si mirara algo en el suelo. Cuando me acerqué, levantó la vista. No le vi el rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Retrocedí y tropecé con una pila de escombros. La figura se desvaneció de golpe y la linterna parpadeó hasta apagarse. El silencio que quedó fue absoluto, roto solo por el goteo de agua en alguna cañería vieja. Me quedé sentado en el suelo, sin moverme, hasta que amaneció. A la mañana siguiente, los albañiles llegaron y me vieron pálido, con la ropa sucia y las manos temblando. Uno de ellos, un hombre mayor que trabajaba allí desde el inicio de la obra, me miró serio y me preguntó: ¿escuchaste los pasos, no? Asentí, sin poder hablar. No sos el primero. Me contó que,
Antes de que levantaran esa escuela, en los años 50, había otra en el mismo terreno. Era un edificio pequeño de madera, y una noche se incendió. Nadie supo cómo empezó el fuego, pero varios chicos murieron atrapados adentro. Algunos de los vecinos dicen que, en las noches húmedas, todavía se escuchan sus risas. Por eso las obras siempre se retrasan, me dijo. Nadie aguanta más de una semana de guardia acá. Esa noche regresé con la intención de cumplir el turno y renunciar al día siguiente. No quería parecer cobarde. Pero algo cambió cuando vi la pelota roja otra vez, apoyada junto a la puerta del aula. No la había dejado ahí. Me acerqué, la tomé en mis manos y noté que estaba tibia, como si alguien la hubiera tenido hace un momento. El viento empezó a soplar y las ventanas se abrieron de golpe, una tras otra, produciendo un estruendo que retumbó en todo el edificio. De entre el eco, juraría haber escuchado voces de niños, risas mezcladas con llantos. Corrí hacia la salida, pero el portón estaba trabado. Golpeé y grité hasta que sentí algo a mis espaldas, una mano pequeña que me tiró de la campera. Me di vuelta y no había nadie, solo una marca de hollín en la tela. Logré salir recién al amanecer, cuando el primer sol iluminó el patio. La pelota seguía ahí, pero ahora tenía una quemadura en un costado, como si hubiera estado en el fuego. No volví a entrar. Entregué las llaves y dije que no podía seguir. El encargado no preguntó nada. Semanas después, pasé por la ruta que bordea la escuela. El edificio nuevo ya estaba terminado, con sus paredes recién pintadas y un cartel que decía inauguración próxima. Pero lo que más me heló la sangre fue ver, desde el auto, algo moviéndose detrás de una de las ventanas. Era una silueta pequeña, que parecía mirar hacia el patio. Justo antes de girar en la esquina, alcancé a ver cómo levantaba la mano y me saludaba. Desde entonces, cada vez que paso por ahí de noche, acelero sin mirar. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto del cansancio, todavía puedo escuchar, muy lejos, el eco de una pelota rebotando sola en el patio. 1, 2, 3 veces, hasta que el silencio vuelve a cubrirlo todo. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar, cuando menos lo esperes.